voy a presentaros a Carmen Martínez, alcaldesa de Quart de Poblet, diputada y secretaria general de la provincia. Y a continuación va a hablaros Sara. Que yo creo que lo que toda la directiva del partido está pensando ahora es que estamos muy contentos porque teníamos, con esto de las elecciones, hablábamos, decíamos, es que parece que el partido últimamente no nos juntamos como antes, no estamos haciendo lo que hacíamos antes, éramos como una familia, y yo creo que esta noche, pues, gracias a vosotros, que venís como siempre venís, habéis demostrado que somos una familia y que las elecciones están más que ganadas en Gestalgar y en España. Bueno, ha venido mucha gente. El día de las elecciones tiene que ir más gente a votar. ¿Vale? Todos tenemos que ir a votar y tiene que ir más gente a votar. Y tenemos que votar pensando que, igual que votamos a Raúl, y Raúl ha demostrado ser en Gestalgar un alcalde que defiende lo que nosotros queríamos, lo ha demostrado, lo lleva demostrando todos los años que lleva la legislatura, lo seguirá demostrando, estoy segura de ello. Lo lleva demostrando Zapatero en España desde que le votamos y ahora lo tiene que demostrar Aguilar, pero tenemos que votarle. Vale, yo sé que estoy aquí un poco riñendo y eso, y no es mi deber, porque luego ya vendrán a decir lo que tenéis que votar, pero hay que votar y hay que ir con ilusión a las urnas y no pensar que vamos a perder, porque no vamos a perder. Vamos a ganar seguro. ¿Vale? Ahora Miguel, que no sé qué tiene que comentaros, no sé qué tiene. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo no podía pasar la oportunidad de que ya que tenemos un alcalde diputado, nos visita también Carmen Martínez como diputada, y yo no quería pasar por alto recordarles las necesidades importantes que tenemos para nuestro pueblo. Porque es por lo que estamos luchando y por lo que necesitamos para mejorar nuestro pueblo. Y son las siguientes. Las escuelas no podemos dejarlas abandonar porque ahí está el futuro de los jóvenes de nuestro pueblo. Y por desgracia se nos van de las manos. Y hay que trabajar con ellas y por ellas. El médico no podemos abandonarlo ni mucho menos. Porque también es un tema que cada vez lo tenemos peor. Y eso es real, eso es así, no podemos negarlo. El polideportivo. Tenemos que esforzarnos por recuperar el polideportivo, ya que hicieron una chapuza, tenemos que recuperarlo, coste lo que coste. Las calles y el saneamiento, eso es uno de los temas más importantes que tenemos en Gestalgar. Gestalgar tenemos calles que se nos hunden y hay que aportarlas. Y eso sí que es una faena que ya pueden hacerla los diputados. Ya tienen, es un problema que tienen que empezar a sanear. Y las carreteras y caminos, no podemos dejarlo. Tenemos que trabajar por ello. Y para eso está el Grupo Socialista, para apoyar al Ayuntamiento, para trabajar y para dar el callo cuanto haga falta. También quería aprovechar la ocasión, ya que es la primera vez que tenemos la nueva ejecutiva, de presentarlos y saludarlos para que todos los conozcáis. La nueva ejecutiva del Partido Socialista es Paco, Ernesto, Miguel Ángel, Tony, Adolfo, Yolanda, Sara, Carmen Vera, alcalde y concejales. Todos dentro de la ejecutiva, que por cierto es una ejecutiva en la que estoy orgullosísimo, con unas ganas de trabajar que
de puta madre. Y ya para ir acabando, no sé que se cierre todo. Bueno, estoy muy tranquilo porque tengo a Paco y a Selmo que me han dicho que si hacía falta si hacía falta ellos subían, por eso estoy tranquilo. Si me veo mal. Y quería ya terminar, recordar un poco el meeting que hemos tenido esta mañana, que al fin de cuentas es lo que nos reúne aquí, son las elecciones europeas, que tenemos un representante, Juan Fernando López Aguilar, que alguien de aquí del pueblo lo ha denominado el Águila Roja. Porque es un tío que nos ha levantado el pie y nos ha, bueno, de categoría. Por lo tanto, lo que queremos es que apoyáis lo máximo posible esta candidatura, que votéis todos, que hagáis que vayan a votar todos, porque los del Partido Popular irán todos, como hacen siempre, y las lamentaciones nos vendrán cuando esto termine y perdamos, entonces es cuando nos lamentaremos. Espero que eso no sea nunca. Para eso estamos nosotros, para trabajar y luchar contra eso. A votar todos. Ahora a continuación nos hablará Raúl, alcalde y diputado. Me he preparado unos papeles por si actuar en casa sabéis que siempre es más duro, por si me quedo en blanco. Decir solo una cosa. Miguel, por favor. Miguel pide disculpas, se ha olvidado de nombrar a la secretaria de organización, Ángela Rivera. Antes de contestar a Miguel, dar las gracias a todos, sobre todo a los que han colaborado poniendo las mesas, sirviendo y demás. Muchas gracias a todos, como siempre. Gracias a los compañeros que han venido, Elena Bocín, José Castillo, de Vía Marchante, el secretario general de Letras ha tenido que ir, tenemos compañeros de Bugarra. Tenemos compañeros de Bugarra que hace muy poquito no teníamos representantes y ahora están dando el callo por aquí. Gracias, Antonio. Creo que tenemos algunos de Churilla y no sé si me he dejado alguno. Perdonad. Bueno, lo siento, pero tengo que hacer mención. Era un día muy bonito, hemos ido todos, muchos, al pabellón de la Fuerza de San Luis. Ha sido un acto precioso, donde nos hemos volcado, hemos bajado un autobús entero entre Bugarra y Gestalgar. Los compañeros de Pedralbes, que hay algunos también, gracias por venir, han bajado con el autobús y esta tarde hemos tenido que despedir al centro. Lo siento, ha sido duro, por eso no pueden estar con nosotros ni Jesús, ni Pablo, ni Vicen. Un abrazo y continuamos. Es lo que tocaba. Un beso. Tengo que contestar a Miguel. Miguel, menos mal que te quiero un huevo y que no te tengo en la posición, ¿no? Porque claro, hay que contestar. Es cierto lo de las escuelas, pero no es menos cierto que con el dinero de Zapatero las estamos reformando. Es cierto lo del centro médico, pero no perdamos de vista que los horarios médicos los marca la Consejería de Sanidad. Y que, como sabéis, nuestro querido presidente se gasta el dinero en lo que se lo gasta, menos en la sanidad, en la educación y en otras cosas.
También estamos reformando el centro médico con el dinero de Zapatero y lo vamos a pintar y arreglar. Lo de los niños, pues desde que estamos pagando los libros a todos los escolares de Escaldar y en la medida de lo que podemos apoyando al colegio, pagando material escolar de Hacienda. Está bien que el secretario general reivindique cosas, pero todos sabéis que el polideportivo tenemos ayudas pedidas, se fue y se gastó el dinero en lo que no se tenía que gastar, tuvimos que derribar un frontón con 4 años hecho, que era un peligro que se movía como un papel de fumar, y en esta legislatura, si todo va bien, lo volveremos a construir y abriremos oficinas. Nosotros en el pueblo hacemos cosas, pero hoy estamos para hablar de otras cosas. Nos hemos olvidado a Rafa García, secretario de Organización de la Ejecutiva Provincial, compañero de Paso. Muchas gracias, Rafa, por venir. Y de Carmen luego os contaré, pero darles a los dos las gracias, porque aunque van a decir que es un placer venir aquí y estar con nosotros, es cierto, y lo tienen que decir, llevan unos días muy duros, les quedan unos días muy duros, y siempre es un esfuerzo tener que desplazarse, aunque sé que es una alegría y que después de lo que han visto volverán. Había dudas de si íbamos a llenar o no íbamos a llenar, pues estamos como siempre, sobre 150 personas, muy bien acompañados y, como decía, vamos a hablar de las elecciones europeas, porque al final os pediré dos cositas. Estamos en campaña y os pediré el voto, claro que os lo pediré al final. El día 7 de junio nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho más de lo que nos creemos, porque estos días ha habido gente, incluso militantes nuestros, que nos han preguntado si era importante ir a votar o no ir a votar, que estas elecciones no nos pintaban. Pues no, nos pintan y mucho. Pero no os confundáis, no nos jugamos lo que el Partido Popular quiere haceros creer que nos jugamos. Ni nos jugamos el Gobierno de España, a José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro secretario general y nuestro presidente, lo eligieron en las urnas hace menos de un año o un año y pocos días, muy bien elegido, y menos mal que elegimos bien y que está él para gobernar esta crisis que nos ha venido encima, y no por culpa del Partido Socialista. Porque si no estuviera nuestro compañero gobernando el país, los trabajadores y todos los que están sufriendo la crisis lo notarían mucho más. Porque todos sabéis las políticas del Partido Popular cuando hay crisis, ¿dónde van? Despido libre, reducir el tiempo de desempleo y siempre a las costillas de los trabajadores. Tampoco nos jugamos la inocencia o la culpabilidad del presidente de la Generalitat, el muy honorable Francisco Camps. Eso lo juzgarán en los tribunales. Que no os confundan. Aquí nos jugamos quién va a gobernar y quién va a dirigir toda la Unión Europea durante los próximos 5 años. Además, son unas elecciones muy importantes, porque nos pillan con una crisis mundial, una crisis globalizada, y Europa, no tenéis que olvidar que es la primera potencia mundial. Somos casi 500 millones de europeos. Tenemos el Producto Interior Bruto más grande de todo el planeta. Somos 27 países. Y tenemos que decidir si queremos gobiernos progresistas, gobiernos que apuesten por la ciudadanía, por el control de las grandes firmas monetarias y de la economía mundial y de la gente que nos ha hundido en esta crisis, o si queremos gobiernos retrógrados y gobiernos como hace ya un poco teníamos, que solo se preocupan en que el dinero sea para unos y no para todos. Eso es lo que nos jugamos. Deciros que en las próximas elecciones europeas serán en el 2014. Todo habrá cambiado. Ya no estaremos en esta crisis y ahora es lo importante. Estamos en el mayor de los cambios de la historia de Europa. No había habido una crisis como esta nunca en la vida. Desde el 30 y tantos no se conocía una crisis así. Lo que decidamos ahora será lo que pase en Europa y en el mundo, porque el gobierno europeo al final influirá mucho en el gobierno mundial, en un planeta cada vez más globalizado. El 7 de junio se juega el verdadero partido. El resultado del 7 de junio marcará una nueva manera de trabajar en el planeta. Nosotros con nuestros votos lo podemos decidir. Decidiremos la Europa que queremos. Como decía, podemos decidir entre una Europa progresista que apueste por la igualdad de los ciudadanos, que apueste por el bienestar, que apueste por la economía, que la economía sea controlada por los ciudadanos y por los gobiernos para un bien común,
o por un gobierno ultraconservador, que bajo la capa de los neoconservadores se preocupe únicamente en que los mercados financieros sean los que gobiernen el mundo y los que gobiernen a los ciudadanos. Mercados financieros sin ningún control. Eso es lo que nos jugamos. No olvidéis que la crisis no la habéis generado ninguno de vosotros. En la crisis no han tenido la culpa ni las personas que están ahora en el paro, ni los trabajadores, ni los estudiantes, ni ninguno de los que estamos aquí. La crisis la han creado los grandes especuladores de los grandes mercados. Ellos son los que no pueden sacarnos de la crisis porque son los que nos han hundido en esta crisis. Ahora ha llegado el momento de votar y saber lo que queremos. Si queremos una Europa como la quiere José Luis Rodríguez Zapatero, que está liderando Europa, que ha conseguido que España entre en el G20, que está promoviendo la alianza de civilizaciones, o si queremos una Europa como la que quería Aznar, que la ninguneaba y que solo se preocupaba de su amigo Bush, de fotos en las Azores y demás. No os olvidéis que es Aznar, como nos decían esta mañana, el que está manejando el Partido Popular. No os olvidéis que Mayor Oreja era su ministro y que Mayor Oreja nunca se ha creído Europa. Por el contrario, nosotros apostamos por lo mejor que tenemos, con el compañero Fernández Aguilar, al que habéis conocido esta mañana. Una persona honesta, honrada, de izquierdas y con muchas ganas de trabajar por ellos. Como os decía, Europa guiará los pasos que ha del mundo. El partido, como dice el eslogan, ya se empezó a jugar, se jugó en Estados Unidos y se dio un cambio. Los ciudadanos americanos, en un cambio sin precedentes, apartaron al señor Bush y proclamaron al señor Obama. Ahora tienen un presidente nuevo. Ahora nos toca hablar a los europeos. Pensad, como decíamos, que somos 497 millones de europeos, 27 países unidos, que seremos la locomotora de Europa y que tenemos que empezar a ver lo que queremos. Si queremos una Unión Europea progresista, que se preocupe del cambio climático, que se preocupe del bienestar de los ciudadanos, que se preocupe de los trabajadores, o si queremos una Europa conservadora que ponga en duda si los éxitos conseguidos por los trabajadores se tienen que perder, que ponga en duda y que quiera alargar la jornada a 65 horas, que quiera restringir todo el tema de las prestaciones sociales y que es lo que queremos. Nosotros lo tenemos muy claro. Yo sé que vosotros no os tengo que convencer, pero os tengo que pedir que salgáis a convencer a la gente. La decisión es nuestra. Todo se gana con las urnas. Pensar que estamos en una circunscripción única en España y que hoy, el 7 de junio, valdrá lo mismo un voto en Gestalgar que un voto en Bilbao o que un voto en Madrid. Y que todos suman. Entre todos los europeos tenemos que decidir qué gobierno queremos. ¿Quién queremos que guíe nuestro dinero? Si queremos que las inversiones sociales, las apuestas por el cambio climático y las energías renovables sean un motor y generadoras de empleo, o si queremos que vuelva lo que teníamos y lo que hemos tenido hasta hace bien poco aquí en España. Todos sabéis, y no os voy a hacer memoria, lo que Mariano Rajoy nos atreve a decir. Mariano Rajoy quiere aumentar la edad de jubilación, Mariano Rajoy quiere un despido más libre y más económico, y Mariano Rajoy cree que la culpa es de los ciudadanos que son unos derrotados. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso os digo y os decía que os iba a pedir dos cosas. Os voy a pedir el voto, sé que no hace falta, pero sobre todo os voy a pedir que supliquéis, que no es necesario ir a votar. Hay que votar y convencer a la gente de que hay que ir a votar. Todo el mundo tiene que saber que Europa nos afecta más de lo que nos creemos, que lo que se decida en Europa nos afectará y mucho. 2/3 partes de las leyes vienen dictadas por Europa. España ha crecido y se ha desarrollado gracias a los fondos europeos, muchísimo de los fondos de cohesión que consiguió el señor Felipe González cuando lo llamaban pedigüeño y demás. Pues esos fondos son los que han desarrollado España. Lamentablemente, aquí en la Comunidad Valenciana todos sabemos dónde se ha gastado ese dinero. Y hay que decir que no los hemos disfrutado los que los teníamos que haber disfrutado. Eso es lo que tenemos que intentar cambiar. Y para eso tenemos que tener una mayoría progresista en la Unión Europea. Y eso lo conseguiremos si todos votamos y llevamos a votar nuestra gente. No os dé mal la raza, porque no habéis venido a verla a mí, habéis venido a ver a
Carmen, como decía Miguel, es diputada, compañera mía en la Diputación Provincial, secretaria general de la provincia y sobre todo, y lo que más me enorgullece, es alcaldesa de Puerto Pobre. Compañeros, amigos y amigas de Gestalgar, muchísimas gracias por organizar esta fantástica cena, en especial a Miguel, secretario general, a Ángela, secretaria de organización, que como todos los secretarios de organización está trabajando, a toda la comisión ejecutiva, esa comisión ejecutiva renovada y contenta, que se dedica a hacer política contenta, y a todos vosotros por estar aquí acompañándonos, a los socialistas de la provincia, de la comarca y de Gestalgar. Gracias, Raúl, excelente alcalde y mejor compañero. Ya sabéis que Raúl es mano derecha mía en la Ejecutiva Provincial y tiene una secretaría muy importante de desarrollo rural. Gracias, Raúl, por lo buen compañero que eres también en la Diputación Provincial. Yo me he apuntado en lista de peticiones que ha hecho Miguel. Escuelas y médico, y muy bien que lo ha contestado Raúl, son competencias de la Generalitat Valenciana, de esta Generalitat que nos tiene sumida en la parálisis, porque están ocupados en defenderse de las múltiples acusaciones que tiene el Partido Popular. Pero hay una cosa que me ha gustado mucho y que ha dicho Raúl, y es que los socialistas, con el dinero del presidente del gobierno, de todos los españoles, del gobierno socialista, vamos a solucionar aquello que no son capaces de solucionar y los que tienen las competencias. Muy bien, Raúl, porque los ciudadanos se merecen que estemos a su lado. Y así es como tiene que actuar un alcalde socialista. Y no como hace Camps, porque a vosotros os está quitando el médico, donde más falta hace, porque tenéis dificultad de acceso, y sin embargo, pues en Manises acaban de inaugurar un hospital, que a mí me parece fenomenal, que se inauguren hospitales cuantos más mejor, pero acaban de inaugurar un hospital de gestión privada. A vosotros os quitan el médico y dan la gestión de la sanidad, de la salud pública, que es un bien importante y fundamental, a una empresa para que haga negocio. Eso es lo que hemos de decir todos los días, porque así está actuando el Partido Popular. Y así está actuando y así está demostrando. Y yo espero que dentro de muy poco la responsabilidad del gobierno de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Valencia, cambie de manos, porque ya está bien. Estábamos hoy hablando y debatiendo y comparando sobre las elecciones europeas. Bueno, se me olvidó nombrar a los de Puerto Pobre, que sé que los tratáis fenomenal. Me lo han dicho y estoy muy contenta de ver que la gente de mi pueblo se integre y está encantada de estar con vosotros. Bueno, estamos hablando de elecciones europeas y es verdad que son muy importantes cada día más para nuestra vida cotidiana. Y nosotros, compañeros y compañeras, tenemos un gran reto ese día. Tenemos una gran responsabilidad y tenemos un gran compromiso. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir entre, si optamos, como decía muy bien Raúl, por un modelo del mundo conservador, que hemos visto cómo esas políticas nos han llevado a la situación complicada de crisis financiera, de crisis económica mundial en la que estamos inmersos, en la que la separación de ricos y pobres cada día es mayor, o optamos por un mundo nuevo, progresista, con nuevos valores. Hemos de elegir si salimos de la crisis con el control de los conservadores, que ya sabemos, porque tenemos mucha experiencia más en este país, cómo lo hacen ellos, y es, como siempre, apagarlo poca ropa, los más débiles y los que menos tienen. O lo hacemos como creemos que debe de ser, a la manera que está proponiendo tanto el presidente de los Estados Unidos como el presidente Zapatero, creando un nuevo modelo económico que no esté basado en la especulación inmobiliaria, como hemos visto aquí, que han convertido toda la Comunidad Valenciana en un gran, lo que decimos, un PAI, todo suelo urbanizable, haciendo una burbuja inmobiliaria, haciendo que
haya habido este crack tan importante en la Comunidad Valenciana, o vamos a un nuevo modelo económico basado en las nuevas tecnologías, en el conocimiento de la gente joven, en la investigación, en la educación, aprovechando los valores de las personas, los valores de innovación. Estamos hablando de esos dos modelos diferentes, en los que los valores de solidaridad, de cooperación, de formación de las personas son fundamentales. Todos lo sabéis, si gana el señor Mayor Oreja, si gana Aznar, porque ellos son exactamente lo mismo, y habéis visto estos días que lo primero que ha hecho el señor Aznar es sacar a pasear, el señor Rajoy y el señor Mayor Oreja, lo primero que han hecho ha sido sacar a pasear al señor Aznar, vanagloriándose de que si él hubiera estado aquí en el gobierno no hubiera pasado esto. Esta mañana bromeaba el presidente del gobierno, bueno, un poco en broma, un poco en serio, y decía que, bueno, que había que ver cuántos líderes mundiales estaban llamando a Aznar para saber sus recetas. O sea que ninguno. Creo que ha sido una burda representación y ridícula representación del señor Aznar. Pero conocemos cuáles son esas recetas. Las recetas del señor Aznar, como sabéis, porque aunque intentan disimularlo, pues tienen algunos empresarios y alguna gente que lo va diciendo. La receta del señor Aznar es ahorrar el Estado y ahorrar los empresarios haciendo un despido libre y gratuito, como no hacen más que predicar. La receta del señor Aznar y de muchos conservadores, y lo ha dicho Raúl también, a punto ha estado de aprobarse en Europa, y gracias a Alejandro Cercas, un eurodiputado extremeño español que se levantó y que convenció a mucha gente en Europa de que eso no podía ser, no hemos vuelto a tener una jornada laboral de 65 horas. Hemos de elegir entre una jornada laboral que puede volver a darse el caso y que puedan, si ganan los conservadores, aprobar esa medida, una jornada de 65 horas. Estamos volviendo atrás si eso es así. Tenemos que elegir entre eso o elegimos una jornada que nos permita disfrutar de nuestro tiempo libre, que nos permita disfrutar de nuestra familia, que nos permita incorporarnos a las mujeres al puesto de trabajo y conciliar mujeres y hombres la vida familiar con la vida laboral. Estamos hablando de pensiones dignas, de pensiones que, como está haciendo el gobierno de Rodríguez Zapatero, está subiendo más de un 30% durante sus años de mandato las pensiones más bajas, o estamos hablando, si gana el PP, si ganan los conservadores en Europa, de poner en peligro esa estabilidad de las pensiones, incluso en algunos momentos están hablando de privatizaciones. Fijaros lo grave que puede ser. Estamos hablando, y no se ocultan a decirlo, de poder mantener el gasto social y en este momento de crisis dramática que muchas familias valencianas están viviendo, ya son más de 400.000 personas en el paro en la Comunidad Valenciana y más de 90.000 ya no tienen derecho a ninguna prestación. Estamos hablando de propuestas como la que lanzó el otro día y que se ha comprometido a llevar a cabo el presidente del gobierno, de subsidios y ayudas para todas aquellas personas que no tengan nada y que ellos tanto están cuestionando. Ellos están diciendo que eso es un despilfarro y un derroche que no nos podemos permitir. Ellos se les ve el plumero inmediatamente. Y los socialistas decimos, ni una sola persona que lo esté pasando mal va a ser dejada a su suerte. Y eso es algo que va a cumplir el gobierno de Zapatero. Pero ellos intentan, como siempre, fastidiar al que menos tiene. A ellos no les interesa la clase trabajadora para nada, no les interesa. Ellos son capaces de mentir, son capaces de decir, el otro día en el Estado de la Nación, en el debate del Estado de la Nación, hoy se ha referido también a ello el presidente del gobierno, Rajoy decía que no tenía tiempo de hablar, que le había faltado tiempo porque se le acusaba de que no había hecho ninguna propuesta alternativa para salir de la crisis. Y yo lo decía muy bien, sí que tiene tiempo, lo que pasa es que no se atreve a decir todo esto que figura en su programa, y más que en su programa, figura en su diario de valores, porque ellos siempre están a favor de los que más tienen. Compañeros, compañeras, nos estamos jugando muchísimo, nos estamos jugando el bienestar, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y hay que convencer a la gente, lo decíamos muy claro antes, de que ir a votar es ganar, de que no hay que quedarse en casa. Los socialistas en este país
y hacemos un poco de memoria, somos la garantía de los derechos y de las libertades. No podemos permitirnos dar un paso atrás. Los socialistas, con los gobiernos de Felipe González, con los gobiernos de Zapatero, acordaos un poco, somos protagonistas con la sociedad civil de muchas leyes de gran importancia en este país, como la Ley General de Sanidad, la Ley de Pensiones de Felipe, acordaros, la Ley de Educación, la Ley de Dependencia de Zapatero, la Ley de Igualdad, el tema del dinero que se da a las personas que tienen 2.500 euros para los hijos. Hay un montón de cuestiones que están relacionadas, todas las que son garantías sociales han tenido algo que ver con los gobiernos del Partido Socialista. Por eso hay que votar firmemente al Partido Socialista. Hay que votar no a recortar la inversión pública y el gasto social. Hay que votar no a lo que pretende el Partido Popular y que ha hecho durante sus años de gobierno, a la disminución de becas para las personas que están estudiando, para nuestros jóvenes. Hay que votar no a que se paren leyes sociales importantísimas, de las cuales somos la envidia en toda Europa. Somos el país más avanzado en derechos y libertades de toda Europa. Nos están mirando con envidia muchos países de los que jamás hubiéramos soñado que fuera así. Hay que votar no, como os decía, a ese gran compromiso que tenemos los socialistas, a ese trabajo que estamos realizando defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres durante mucho tiempo. No podemos permitir que esas cosas se paren, que esos derechos se paren. Y si las elecciones son importantes para el mundo, lo son para España, todavía son más importantes aquí, en la Comunidad Valenciana. Una comunidad en la que estamos careciendo de todos los derechos democráticos. De verdad, en la que no tenemos capacidad de tener una televisión pública digna al servicio de todos los ciudadanos y no al dictado de un partido político como está haciendo el señor Camps con Canal Nou. Pero aunque se empeñe Canal Nou, vamos a salir los socialistas pueblo por pueblo, casa por casa, para denunciar efectivamente esta situación que se va a acabar. Es muy importante ganar ya en la Comunidad Valenciana, el día 7 de junio, por dignidad y por decencia. Por dignidad y por decencia, amigos y amigas, porque ellos lo único que les interesa con estas elecciones es lavar sus culpas, lavar esos trajecitos que se han comprado, que yo creo que les va a hacer mucha falta porque están bastante sucios. Ellos, y especialmente Camps, quiere imitar a su padrino, este de Castellón, que parece que está ahora ya imputado por falsificar documentos públicos y que sigue siendo presidente de la Diputación de Castellón. El señor Fabra, como habréis adivinado, es su padrino, es su padrino. Ellos quieren utilizar las elecciones para hacer un plebiscito, para decir los votos nos han absuelto. Y hay que decirles a Fabra, al Bigotes, a Camps y a toda esa banda de amiguitos del alma que se quieren un huevo, que eso no es así. Que ningún voto de los ciudadanos y las ciudadanas les va a servir para eximirse de sus responsabilidades judiciales. Si es que las tienen, y lo va a decir un juez, pero desde luego las tienen en responsabilidades políticas por la vergüenza a la que nos están llevando esta Comunidad Valenciana, que en 30 años de democracia ha tenido que ver como un presidente de la Generalitat, al que yo ni he votado, ni voy a votar, pero es nuestro presidente porque somos demócratas, va a sentarse delante del banquillo del juez por indicios fundadísimos de soborno. Esa vergüenza no nos la merecemos los valencianos y las valencianas, y eso les tiene que pasar factura en las vidas. Como os decía, es un compromiso y es una responsabilidad por dignidad y por vergüenza. Por dignidad y por vergüenza torera. Porque hemos de decir también no a la política basura, de la cual ellos son maestros. Política basura de insultar, de calumniar, de mentir,
de manipular, de querer hacer ver que todos los políticos somos iguales, de poner eso que dice en el ventilador y calumnia que algo queda. Y compañeros y compañeras, vosotros lo sabéis. Vosotros sabéis que los socialistas, por historia, por comportamiento, por honestidad, por valores, no somos iguales a ellos, para nada. No nos llega ni a la suela del zapato a ninguno de los que estamos aquí. Y eso lo tienen que tener muy claro, ni a la suela del zapato, ni a la suela del zapato, ni por su historia, que no la pueden sacar a pasear como nosotros sacamos 130 años de un partido que ha estado trabajando por los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, un partido que ha hecho que mucha gente muriera dejándose la piel por culpa de muchos de ellos, de sus antecesores, aunque les moleste que lo digamos, pero es que ya está bien, ya está bien. Por culpa de muchos de sus antepasados, muchos de nuestros compañeros y compañeras han perdido la vida defendiendo sus ideales, que son los nuestros. Y es nuestra responsabilidad mantenerlos fuertes y arriba. Y estoy segura que lo vamos a hacer. Pero decía que ellos son maestros de la política basura, de las mentiras. Tienen algunos expertos realmente en ello. Y esta mañana nos hemos acordado de alguno que seguro que nosotros hemos conocido. Hay un maestro que es el maestro, yo le digo, el trilero, de las trampas, que le organiza espectáculos de aclamación a Francisco Camps. El otro día era con el pueblo gitano, ¿os acordáis de una vida de Paco? Le quedó un poco cutre, la verdad. Es Rafael Blasco. Acordaros de que nosotros le tiramos de este partido por falta de honestidad. Pero estos que lo recogen todo, pues le han dado otra vez un poquito de marcha. Pero está quedando la cosa ya absolutamente ridícula. Tienen otro maestro que, ¿cómo os diría? Para no ofender a nadie, ni faltarle a nadie. Es un maestro de la mentira que, de verdad os digo, no sé cómo puede dormir todos los días. Es una persona muy religiosa. Yo tengo muchísimo respeto por las personas religiosas, pero por las personas religiosas que no tienen doble moral. Este es de los que todos los días va a confesarse y comulga. Lo de confesarse lo entiendo, porque está boicoteando la ley de la dependencia en esta comunidad, los derechos de los que más lo necesitan. Ya sabéis que hablo del señor Cotino, que por la mañana comulga, pero a continuación no resuelve ninguna cuestión relacionada con personas discapacitadas, dependientes, los más débiles, que necesitan la ayuda que ha hecho el gobierno socialista, una ley fundamental para estas personas. Él le da igual, con tal de decir que la culpa de todo es de Zapatero, le da exactamente lo mismo, y antepone sus intereses a los intereses, como os decía, de los más necesitados. Tenemos otro maestro también de los negocios familiares. Este os pilla más cerca. Vais a saber. Sí, alguien ha dicho algún pueblo de muy cerca de aquí. Este que dice que no pasa nada por adjudicar a dedo contratos a sus íntimos amigos. Que además ese íntimo amigo, pues resulta que tiene una mujer, que la mujer es socia de la mujer del que le adjudica de terrenos. Es el afín castellano, creo que lo habéis dicho por ahí alguien. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que sale y dice que lo ético y lo legal es lo mismo. Pero lo que él hace, compañeros, ni es ético ni es legal. Y me estoy dejando ya para el final a un maestro, yo creo que del circo, a que Raúl y yo conocemos muy bien, porque le vemos alguna que otra actuación. Cuando Camps está triste y deprimido, que la verdad es que últimamente pues está bastante triste y deprimido porque motivos no le faltan, pues sale a pasear, a insultar, a reírle las gracias y a hacer pues eso, que le aplaudan las pocas gracias que tiene, porque lo que hace es insultar. Es uno que es alcalde de Xàtiva, que en su comarca, que es la costera, le dicen chiquito, también es verdad que es pequeño, chiquito de la costera, imaginaros, chiquito de la costera. Cuando los maestros, reivindicando mejoras para la educación en la Comunidad Valenciana,
reivindicando mejoras en la escuela pública, que también está absolutamente abandonada y que hace poco toda la comunidad escolar se manifestó con toda justicia y con todo derecho, dice que los maestros son unos gilipollas. Es uno que dice, cuando la gente de la cultura le cuestiona, cuando la gente de la cultura opina diferente a él, como es lógico en un país democrático, como es bueno en un país en el que todas las opiniones son importantes y construyen en positivo pueblos mucho mejores, les dice que hay que rematarlos. Y es alguien que cuando la Diputación, Raúl, los compañeros, le decimos que es poco transparente en sus adjudicaciones, o cuando los compañeros de Xàtiva le dicen que son poco transparentes sus adjudicaciones, sus contratos, sus tejemanejes que tiene allí también, pues nos insulta. Habréis adivinado que se trata de Alfonso Rus. Es lo que nunca tiene que ser un político y la muestra real de que en esta comunidad hace falta mucha educación, pero sobre todo mucha educación para la ciudadanía, empezando por los del Partido Popular. Muchísimas. Este es el panorama que tenemos, compañeros y compañeras. Este es el panorama de una Generalitat Valenciana paralizada, de un presidente de la Generalitat ocupado, preocupado, pero por su situación personal jurídica realmente grave y no por solucionar los problemas más acuciantes de Gestalgar, de Quart de Poblet y de muchos municipios de esta comunidad. Y eso no lo podemos consentir, compañeros y compañeras, no lo podemos consentir. Y por eso el Partido Socialista, el secretario general Jorge Alarte, que me ha pedido que os diera un saludo de su parte y que vendrá en otra ocasión, por eso hemos presentado una querella y una personación en la causa abierta por los jueces contra Camps para que el dinero de los ciudadanos esté bien salvaguardado, para averiguar qué se han hecho con esos 8 millones de euros de momento. Y seguramente hay cosas que todavía no conocemos porque todavía no han sido capaces de darle los contratos a la oposición en las Cortes Valencianas, por mucho que nuestro síndico Ángel Luna se lo ha pedido, todavía no han consentido dar los contratos. Los socialistas vamos a ser garantía de que se averigua qué está pasando ahí. Vamos a ser garantía de que no vuelva a ocurrir el que adjudiquemos contratos a personas no honorables, a personas que están en la cárcel, a personas que están en la cárcel y que además han hecho que ese dinero vaya a parar a paraísos fiscales que no tenemos ningún control. Eso no se puede consentir, compañeros y compañeras, y el Partido Socialista va a estar al frente de esa cuestión para denunciar todo aquello que nos están intentando ocultar y que nunca sale, como habéis visto, en Canal Nou. En Canal Nou es como si Camps no estuviera imputado en un vídeo de Claro. Casualmente pasaba por ahí el día de la declaración del Tribunal Superior de Justicia y casualmente pues Canal Nou no ha dicho nada de eso. No sé si habéis estado algunos en el meeting, pero una expresión que me ha gustado mucho del secretario general Jorge Alarte ha dicho que el último evento que ha montado Rita Barberá ha sido un desfile de modelos en las escalinatas del Tribunal Superior de Justicia para vergüenza de todos los valencianos y valencianas. Para vergüenza de todos nosotros. Bueno, voy a ir acabando porque no quiero cansaros más y porque hace calor aquí. Pero sí que antes de bajar os quería pedir algunos favores. Algunos, que yo sé que los vais a hacer, pero yo creo que los tengo que pedir. Deciros, repetiros, insistiros en que por compromiso con las personas que más nos necesitan, que son las más débiles, por responsabilidad, con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestro partido, con toda esa gente que lo ha pasado muy mal, para que nosotros estuviéramos aquí en democracia, para que tuviéramos más libertades, más derechos como tenemos ahora. Y esto estoy hablando de hace 4 días, parece que haga mucho tiempo y no es así, hace muy poco tiempo. Y las cosas han cambiado mucho en este país para bien. Para no dar un paso atrás, para seguir avanzando en esas garantías sociales, en las nuevas libertades, los nuevos derechos de la gente más joven, pediros por esa responsabilidad que trabajemos por decencia, por dignidad, para dar una lección al Partido Popular,
porque nos jugamos esa decencia y esa dignidad, porque Camps, yo no sé si será culpable, al final eso lo tienen que decidir los jueces, porque somos un partido democrático y creemos en la justicia, pero es culpable de haber abandonado a esta comunidad valenciana a su suerte, de haber hecho que esta comunidad sea la que más fracaso escolar de toda España tiene, la que más expedientes de regulación de empleo tiene, la que más destrucción de empleo tiene, la que más deuda tiene. Tenemos el triste honor de ser los primeros de la cola en todo. Los primeros de la cola en todo. Por eso, hay que decir que ya basta. Y hemos de trabajar para, como os decía al principio, para hacer ver a la gente que votar es lo mismo que ganar, que votar a los socialistas es garantía de ganar, que votar a los socialistas, compañeros y compañeras, es garantía de conquistar el progreso, es ganar. Vamos a hacerlo porque somos capaces, fijaros, lo decía ayer Andrés Perelló, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacerlo cuando en Estados Unidos nadie lo podía pensar, hay un presidente negro? ¿Cómo no vamos a ser capaces de ganar en la Comunidad Valenciana, en las europeas y dentro de muy poco tiempo, por supuesto que las municipales, por supuestísimo, pero también es necesario que ayudemos a ganar para hacer un cambio en las elecciones autonómicas? Muchas gracias, así lo espero y podéis contar conmigo para hacerlo. Suba a la comisión ejecutiva para que nos podamos hacer una foto, por favor. Y muchísimas gracias y buenas noches. A ver, la comisión, compañeros. Los de ahí atrás se oye bien. Sí, sí, demasiado. Mejor que en el salón de actos. Conferencia, como habéis visto así en televisión y todo eso, siempre que los políticos, yo diría incluso que de cualquier partido, salen para hablar en estas elecciones, sobre estas elecciones europeas, el domingo que viene, tal como está el panorama político en España, de lo que menos hablan es de Europa, ¿no? Pues, uno insulta al otro, el otro contesta al otro, y al final siempre te queda la sensación de decir, bueno, pues si las elecciones son elecciones europeas, pues, ¿qué es lo que...? No podemos cerrar una vez, pero los críos, ¿dónde están los críos? Nos quedamos un poco con las ganas de que los candidatos de los diferentes partidos hablen más de Europa, ¿no? Porque si Europa ya es un sitio que aunque estemos en Europa parece que nos queda lejos,
De hecho, sabéis que cuando hablamos de las elecciones siempre decimos, bueno, estas no son tan importantes, las que tenemos que ganar son las municipales o las de la Generalitat. Las europeas es un poco como si diera igual, ¿no? Desgraciadamente, esto de que las europeas es como si nos diera igual, lo piensa más la izquierda que la derecha. Por ejemplo, para estas elecciones, la derecha se las ha planteado como unas elecciones generales más, o como unas elecciones municipales más. O sea, ellos sí que van a tope con la intención de convertir en la... Y lo digo con todo el respeto, que es lo que tienen que hacer, intentar ganar las elecciones, ¿no? Pero lo ideal, claro, es que en estas elecciones, aparte de ganarlas, sepamos también qué es lo que estamos votando y de qué vamos a hablar, ¿no? Para que nos convenzan del voto. Por eso se nos ocurrió que después del meeting cena del sábado pasado, estuvimos hablando hace unas semanas la posibilidad de organizar algo que no fuera un meeting, que fuera una conferencia y que luego ya la gente que quisiera que nos fuéramos a cenar a la sede o donde fuera, ¿no? Pero que fuera más bien una conferencia de alguien que nos pudiera contar con más de primera mano exactamente pues qué es eso de Europa, de qué Europa estamos hablando, qué Europa nos están diciendo que hemos de votar, cuáles son, digamos, las propuestas, digamos, más sensatas y más convincentes a la hora de, primero, de pensar en esa Europa y luego de hacer lo que tenemos que hacer, que es ir a votar por esa Europa, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que cuando estuvimos pensando en quién podría venir, yo no tuve ninguna duda de que la persona que pudiera esta tarde con nosotros fuera Pepe Jordán, José María Jordán Galduf, para los amigos siempre será Pepe Jordán, y él es de Liria, él es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia, posiblemente, no sé igual, mejor seguro, de los catedráticos más jóvenes en su momento que había en la Universidad Española, seguro de los más jóvenes, porque él es algún año más joven que yo y de catedrático lleva, no sé cuántos años lleva de catedrático ya en la Universidad de Valencia. Pero luego, aparte de esto también, hay algo que a Pepe Jordán, voy a decir algunos detalles que le hacen una persona, otro de los motivos para estar aquí, ¿no? Uno es que es amigo mío desde que éramos críos, el vecino mío en Liria, cuando yo vivía en Liria, teníamos el horno en la calle Mayor, pues él vivía unas puertas más arriba, pues prácticamente somos amigos de niños. A mí me ha gustado siempre el deporte, no el fútbol, él era más el básquet, jugó muchísimos años al básquet. Su padre era el responsable de todo lo que se movía deportivamente alrededor del básquet, jugó muchos años al básquet. Él fue el primer alcalde de izquierdas de Liria, creo que entonces recordar por las siglas del Partido Comunista, fue el primer alcalde democrático en Liria y el primer alcalde de izquierdas de Liria, y no recuerdo mal porque no hemos hablado de su currículum, lo estoy sacando todo así sobre la marcha, si luego repetido otra vez. ¿Estuviste otra vez? Estuve ya con nosotros. Pero en el ayuntamiento sí que estuviste otra vez. O sea que él nunca ha dejado, digamos, el compromiso político, ¿no? Como os digo, ese carácter es el primer alcalde democrático y el primer alcalde de izquierdas que hubo en Liria. Y luego, pues también, bueno, es una persona que posiblemente es la que a mí más me interesa resaltar y que además no es que sea una idea mía porque es mi amigo, sino porque cuando se habla de Pepe Jordán, es verdad lo que digo, y no porque esté delante, cuando se habla de Pepe Jordán, más que lo listo que sea o lo listo que no sea, que postre a ser listo o no listo, todo el mundo puede decir, pues yo soy más, es lo buen tío que es la buena persona que es, hasta el punto que hay veces que algunos amigos pensamos que no se tiene por qué ser tan buena persona, ¿no? Que tampoco pasa nada si a veces un poquito peor, ¿no? Y sobre todo en los tiempos que entonces, bueno, pues son muchos los motivos que hacen que Pepe Jordán esté esta tarde aquí. Él es colaborador habitual en la prensa y sobre todo en el periódico Levante. Un día a la semana escribe en el periódico Levante. Y cuando hablé con él, enseguida, ¿no?, me dijo que sí, claro, luego no se pueden quedar a cenar porque tienen que marchar
marchar el compromiso que tienen. Me dijo que sí enseguida y por eso estuvimos hablando más o menos, yo le conté qué es lo que queríamos, ¿no? Y entonces él dijo, pues mira, acabo de publicar un artículo en el Levante que el título es ¿Qué Europa queremos? Por lo tanto, venía al pelo, ¿no? El título de ¿Qué Europa queremos? Para que esta tarde nos hablara de eso, de lo que estábamos comentando antes, ¿no? De la Europa que el día 7 de junio vamos a intentar que sea la que desde la izquierda podemos pensar. No sé exactamente de la Europa que va a hablar, pero seguro, ya lo veréis cómo va a ser esa Europa que a todos nos va a comprometer. Bueno, pues por todo esto que os he dicho ahora, también me he dejado un detalle que a nosotros es especialmente querido. Pepe Jordán, como os digo, es de Lliria, sabéis que es la comarca del Camp de Túria, que es la comarca vecina de la Serranía. Seguramente Pepe Jordán, aparte de algunos cronistas o escritores, como Yatas en Millar o algún poco más, posiblemente quien primero empezó a escribir sobre la Serranía fue Pepe Jordán. Hay un libro que se titula Los Serranos, que hemos manejado muchos, hemos cogido ese libro para saber cosas y poder escribirlas después sobre la Serranía, y ese libro está editado hace muchísimos años ya, cuando eso de la Serranía no sabíamos todavía qué es lo que era. Pues ya ese libro de Los Serranos ya era uno de esos textos desde los que Pepe Jordán se acercaba a nuestra comarca. Y yo ya como presentación, yo creo que es bastante, le dejo la palabra a él dice que hablará pues unos 30 minutos, 35 minutos, y luego cualquier tipo de pregunta que le queramos hacer, evidentemente como tenemos tiempo la podemos hacer, y si está en sus manos, evidentemente la contestará. Por nuestra parte ya, por parte del Partido Socialista, que convoca este acto, como sabéis, luego en la sede pues tenemos una cena de bocatas y eso, la gente que queráis acudir, ahí estaremos. Y pues eso, en nombre del Partido Socialista, de la gente misma que hay aquí, que no es del Partido Socialista, pero aquí estamos, pues gracias por haberte tomado esta molestia, gracias también a tu acompañante que te ha hecho el chofer. Bueno, y especialmente las gracias también a dos colegas que hay por ahí que acaban de llegar hace un ratito de Montalbán, de Teruel, que son el Fitre y el Javi, que están aquí, y están aquí con nosotros este rato y mañana. Gracias otra vez por haber estado aquí, por estar aquí con nosotros, y Pepe, gracias por la palabra ya. Muchas gracias, Alfonso, y gracias a todos vosotros por estar. Para mí es un placer. Además, hablar de Europa casi para mí es un compromiso, porque lo vengo haciendo desde hace muchos años. Tenemos en la universidad un centro de documentación europea en donde, más allá de clases y más allá de aspectos, también hacemos lo que llamamos una extensión universitaria, y desde allí pues hemos hecho tareas como, por ejemplo, cuando se amplió la Unión Europea, cuando se estaba, ahora comentaré algo de esto, a países del este, que era una cuestión bastante complicada, pues fuimos a muchos pueblos. Yo concretamente me tocó el Alto Palancia, pues hablar de qué significaba una ampliación de la Unión Europea. Cuando vino el euro, pues incluso en centros de la tercera edad, es decir, que en la universidad también procuramos hacer una cosa que además en la época de la República era también muy ordinaria, y es que la gente universitaria con García Lorca y los demás pues, cogían un camión y se iban por los pueblos. Pues, de alguna manera nosotros desde la universidad también hacemos este tipo de tareas, de manera que cuando Alfonso me dice se trata de hablar de Europa, digo, estoy comprometido contigo porque el tema de Europa significa mucho para mí. Y quería empezar a decir esto. Europa tiene un sentido muy importante. Creo que en este sentido la izquierda ha sido más europeísta de siempre, porque lo que significaba Europa para todos, y ahora veremos por qué,
era democracia, libertad, era estado de bienestar, y eso nosotros sabíamos que lo teníamos en Europa, que luchar por la democracia en España era afianzar la europeidad de España, y eran dos aspectos paralelos. Por tanto, siempre ha tenido muchísima más importancia, aunque Europa es una Europa de consenso, que la hemos tenido que hacer, y desde el principio se hizo con un gran consenso entre corrientes más liberales, más ultraderechas, más de derecha, más de izquierda. Así había de ser. Pero para nosotros, que lo que queríamos es conseguir una democracia, el referente europeo era muy importante, porque era acabar con la idea de las dos Españas. España era una España democrática y su sitio estaba en Europa. Y entrar en Europa era afianzar la propia democracia. ¿Y por qué este sentido tan importante? Porque la idea de Europa surge de un gran drama, Surge del drama del nazismo, surge del drama de la Segunda Guerra Mundial, que decimos segunda porque, claro, había habido una primera, igual que había habido antes otras muchas guerras. La generación de los años 40 yo creo que debió de ser irrepetible, y lo digo tanto para la derecha como para la izquierda. En los años 40 creo que la generación que le tocó pilotar los países, que le tocó estar en la sociedad civil, en todos los sitios, yo creo que vivió unos episodios que probablemente hoy no podemos concebir una derecha como aquella, sobre todo la derecha democrática, porque lo que significó el nazismo, con el fascismo, con Hitler, con Mussolini, después también con Franco aquí, etc., lo que significó la guerra mundial, todo aquello hizo pensar a una generación que aquello había que resolverlo de alguna manera para siempre, porque las guerras habían sido guerras entre europeos, y la Europa, que era la Europa de la civilización, la que había hecho la Revolución Francesa, la que había hecho la Ilustración, la que se había dejado atrás una iglesia absolutamente cavernícola del Trento, etc. Esa Europa que la presentábamos al mundo como la Europa civilizada era la misma Europa que había generado, que había criado a demonios como Hitler, como Mussolini, como Franco. De manera que ahí tenemos una cuestión que era muy contradictoria. Era la misma Europa que había inventado tantas cosas, había inventado también los crematorios que llevaron a judíos y a no judíos en los campos de exterminio nazi. De manera que esa Europa tenía que hacer una reflexión a fondo y tratar de ver. Y la generación de quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, que afortunadamente fueron los demócratas, se plantearon el construir una unidad europea. Y en aquellos momentos había dos grandes líneas de pensamiento. Una era la que probablemente hubiéramos elegido la mayoría por el corazón más que por la cabeza. Hacer una Europa unida podía haber significado hacer unos Estados Unidos de Europa. Y efectivamente habían muchos pensadores, filósofos que tenían Europa en el corazón y que, ¿por qué no una unión política? Sin embargo, esta corriente no fue la que predominó, yo creo que sensatamente, aunque el corazón a veces nos dice una cosa, conviene también sopesarlo desde el punto de vista de lo que es posible y cómo avanzar. Hubo otra corriente que dijo, bueno, es que esto podría ser ideal, pero no es posible. Somos países con ciertas tradiciones distintas, no se puede construir una casa por el tejado. ¿Por qué no planteamos una Europa en donde vayamos uniendo los países, uniendo las actividades económicas, que es lo que nos da de comer, empezamos a entrelazarlo, vamos haciéndolo poquito a poco, y un paso traerá otro.
Está claro que esto lo vamos a hacer por una finalidad esencial. Vamos a tratar de evitar que jamás vuelvan a haber guerras entre europeos y luego, evidentemente, guerras mundiales. Y esto lo vamos a hacer tratando de entrelazar nuestras vidas. Entonces, de las dos vías posibles, los líderes en aquellos momentos pensaron que la más realista era la de hacer una unión que empezara por la economía, pero que nos fuera comprometiendo poco a poco. Eso sí, quienes unieran sus economías tendrían que unirla porque además pasaban a ser miembros de un club en donde la democracia era lo esencial y unos valores, por tanto. Entonces, de alguna manera, se escogió una vía que parecía más materialista, pero que llevaba acompañado algunos elementos muy importantes. Haremos un club en donde empezaremos a entrelazar nuestras economías, pero en ese club solo pueden entrar quienes al mismo tiempo sean democracias, porque nuestros valores son los valores de la paz, los valores de la civilización, y en este sentido no lo hacemos, no unimos nuestras economías sin corazón, por así decirlo, pero pensamos que así poco a poco iremos. Bueno, así empieza el experimento. Un día de mayo del año 1959. O sea que ahora exactamente 50 años, no, 49. Así se prepara por dos grandes países que habían sido los rivales de Francia y Alemania. Eran los países grandes y los líderes, los ministros, no era una Alemania unida en aquellos momentos, se había fragmentado, lanzan la idea de un discurso: unamos nuestras economías y vamos a empezar, proponen ellos, por un sector nada más, por una actividad, el carbón y el acero, porque el carbón y el acero, la minería era lo estratégico además en términos de guerra y los términos de la energía. Hoy la energía mundial es el petróleo, puede llegar a ser la energía nuclear también, pero en aquellos momentos el carbón y el acero era la sala de máquinas de donde funcionaba. Bueno, ahí había estado en Alsacia y Lorena, la gran combate, etc. Y dijeron, pongamos esto en común. Francia y Alemania acuerdan ponerlo en común e invitan a los países democráticos de Europa que quieran unirse a esto. Se unieron 6 países: Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Italia y luego Francia y Alemania. De momento solo estos 3 entran, y una vez arrancaron a principios de los 50 con esto, dijeron, vamos a más. ¿Por qué no integrar nuestras economías, eliminar las fronteras, las aduanas, ir haciendo poco a poco un mercado común, que es como lo fuimos conociendo en España, un mercado común? De nuevo invitan a más países. De momento los 6 que habían empezado la historia deciden ir a más, y el Tratado de Roma, que es como lo conocemos todos, que es con el que realmente nace la Unión Europea actual, que es lo que se llama la Comunidad Económica Europea, nace, eso sí, ahora en el 57, cuando esos países que habían ensayado la puesta en común del carbón y el acero además dicen, bueno, abramos nuestras fronteras y poco a poco vamos creando una autoridad común, etc. Entonces Europa nace como una idea de construir un mercado común para que sobre la base de un mercado común hacer una Europa unida, que es lo que querían los líderes que habían acabado con el nazismo en aquellos momentos, ¿no? La propia Alemania, podemos imaginarnos una Alemania con el sentido de culpa. La Alemania había generado el nazismo, pero la propia Alemania había sido la víctima del nazismo, con un gran sentido de culpa. Los alemanes, que pues lideran mucho el proyecto junto con los franceses. 6 países empiezan la historia y hoy somos 27 países. Empieza en realidad como una unión aduanera y hoy somos una unión monetaria con el euro.
Entonces, aquí tenemos las dos grandes vías en que ha avanzado Europa. Europa ha avanzado, por un lado, poco a poco, uniéndose más económicamente y junto con la economía, planteando compromisos políticos y sociales cada vez mayores. Y por otro lado, ha sido un club que empezó con 6 y que hemos ido apuntándonos, entrando países. España no pudo hacerlo, como sabéis, hasta que no tuvimos las primeras elecciones democráticas. Cuando tuvimos las primeras elecciones democráticas, estuvimos a punto de solicitar ser miembros de la Unión y empezamos unas negociaciones. O sea que el primer gobierno Suárez, después de las elecciones del 77, inmediatamente pide la entrada y Europa dice, sí, ahora podéis ser, pero tenemos que negociar, vamos a etcétera, ¿no? Se alargó la negociación muchos años y por fin, como todos sabéis, en el año 85 se firmó un acuerdo de adhesión y en el año 86 entramos. Somos un país de la Unión desde el año 86 y éramos, junto con Portugal, los países que hacíamos los números 11 y 12. Los 6 se habían ampliado mientras tanto hasta, en una primera tongada, digamos, a 9 países, con la Inglaterra, que al principio no había querido entrar en esta historia, pero entró finalmente, y nosotros entramos en los años 80 junto con Portugal y detrás de Grecia, y los 3 países habíamos sido 3 países que habíamos tenido dictaduras más tardías en Europa. La Europa del Sur habíamos mantenido dictaduras más tiempo. Primero los griegos se deshicieron de una dictadura de los coroneles, que ahí hay películas como Z que al menos os traerá a la memoria cosas, y nosotros, los españoles y los portugueses, acto seguido entramos en los 80, los 11 y 12. Después, hasta 27, podéis imaginaros que han habido otras ampliaciones más que trajeron luego a los nórdicos, que hasta que no cayó el muro de Berlín, por razones de neutralidad, porque no querían significarse en una Europa que estaba polarizada entre este y oeste, y ellos, Suecia, Finlandia, la propia Dinamarca, se mantuvieron neutrales, pero una vez cayó el muro de Berlín, dijeron, vamos a entrar y formamos parte de este club, nos interesa, con una visión diferente. Cada país que ha entrado con su propia historia, de manera que esta Europa es una Europa unida, pero muy diversa al mismo tiempo. Bueno, entraron los nórdicos y por fin empezó lo que ha sido la última ampliación, la más difícil de todas, porque eran más pobres y sobre todo porque venían de mucho sufrimiento. Los países que se habían quedado al este de Europa, en el bloque soviético, que con todos los sueños que podían tener en aquellos momentos, después también vimos la hecatombe de las dificultades. No se puede hacer nada que no sea sobre unas bases democráticas. Todo se corrompe cuando es una dictadura, de manera que eso lo hemos aprendido quienes venimos de una tradición también de izquierda, ¿no? Que todo lo que no tenga un control, unas bases democráticas, la naturaleza humana, los poderes pueden acabar por corromper. La democracia es un gran valor y yo creo que es lo irrenunciable para construir algo que pueda llevarnos a un mundo mejor. Lo que se ha demostrado es que cuando esto falla, por muy buenas intenciones de construir un mundo nuevo, pues acaba por desgracia, corrompiéndose todo, y hay muchos ejemplos que no tenemos. Bueno, Europa del Este decide transitar hacia la democracia y hacia un modelo parecido a Europa cuando cae el muro de Berlín. Europa del Oeste, la Unión, de la mano, y por fin, con muchas dificultades, en el 2004 unos y en el 2007 otros han entrado. Una Europa de 27, qué lío, porque esta Europa que empezó con 6 países bastante homogéneos, si descontamos la parte del sur de Italia, con unos niveles de renta altos y tendiéndose bastante bien, pues ha ido dando cabida a países cultural, con tradiciones distintas. Bueno, y esa Europa puede ser un modelo en donde la vieja idea de los líderes después de la Segunda Guerra Mundial se afiance, o esta es una Europa donde ya hablamos con 20 y tantos idiomas
ya no tenemos tantas cosas en común. Bueno, no, esa Europa que tenía un sentido cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ahora tiene igual o más de sentido, porque los retos, los desafíos han cambiado, pero son igualmente cruciales, ¿no? Yo tengo una clase, soy profesor que doy Economía Europea, justamente, y tengo en mi clase, cuando empiezo en el primer cuatrimestre, un centenar de estudiantes, de los cuales la mitad son de otros países europeos. Hay muchos franceses, hay bastantes alemanes, empiezan a haber polacos, algunos suecos, algún inglés, italianos. Es una clase que de repente vamos a hablar de Europa y la Europa la tenemos allí. La Europa la tenemos allí. Y este año empecé con una fotocopia de la contraportada de un libro que se llama El niño con un pijama de rayas. Lo empecé, lo repartí. Se quedaron así, pero este tío que nos está repartiendo, pero si esto es una película, esto es una novela. Y la pregunta que les hice para empezar el curso, hablar con grupitos de 3 y decidme qué puede tener que ver este libro con nuestra asignatura. Estaban absolutamente desconectados porque esperaban que yo empezara a hablar de números, que empezara a hablar de barreras arancelarias, y por fin, entre unos y otros, acordamos que habían dos ideas, pues si alguien ha visto la película o ha leído el librito, hay 2 puntos que conectan con el sentido y la razón de ser de Europa. Uno era que el drama que vive la novela es lo que jamás queremos repetir. Y dramas como esos han seguido habiendo. Hasta hace 4 días, en los Balcanes, tuvimos todo lo que fue la guerra incluso étnica y cultural, que era la última de las grandes herencias que tenemos que superar. Por eso, aunque somos 27, esperemos, y dentro de unos 10 años, si recobramos fuerza, seremos capaces de meter dentro de la Unión a todo este grupo de países de Croacia, etc. Y si eso lo hacemos, habremos sido capaces de ayudar a enterrar una de las últimas atrocidades que hemos vivido en suelo europeo. Hay otras más, pero esto es. Bueno, este sería por tanto el primero, que aceptaban conmigo que sí. Lo que le pasa al niño con el pijama de rayas es algo que deberíamos hacer imposible en Europa y en el mundo entero, pero de momento en Europa, que era de lo que hablábamos. Yo digo, hay otra, a ver si me lo sabéis decir, que hay otra. Andaban perdidos y por fin dije, leed, ¿qué palabra aparece en la contraportada? La palabra valla. Hay 2 niños que están separados por una valla. Para mí eso es un símbolo de lo que es la separación entre los pueblos de Europa. Porque ¿de qué Europa hablamos aquí? Hablamos de la Europa de los hombres, es decir, de los seres humanos, de las personas, y hablamos de la Europa sin fronteras. Y las vallas, en este caso, era la valla más simbólica, la que separaba, diríamos, la de las víctimas de los nazis, pero simbólicamente queremos eliminar las vallas para hacer una Europa de la convivencia, una Europa de la diversidad, una Europa de la pluralidad, unida por los valores más profundos humanos, empezando por la propia democracia como regla de funcionamiento, ¿no? Por fin acordamos esto, pero bueno, ya sabéis vosotros cómo son los jóvenes de hoy, que en este sentido les falta memoria. Todos acordaron conmigo que era importante. Lo que pasa es que los jóvenes rápidamente son desmemoriados. En el examen final les tendré que poner alguna pregunta a ver si les pillo y han asimilado. Bueno, entonces tenemos esta cuestión. Yo aquí quería deciros una cosa. Las elecciones al Parlamento Europeo, ¿qué tienen que ver con todo esto? Tienen que ver muchísimo. Porque el Parlamento no existía como Parlamento votado por sufragio universal hasta el año 1976.
79. Recordad que hemos dicho que en realidad el Tratado de Roma 57 empieza, pero es en el 79 cuando por fin los europeos han decidido que haya un parlamento votado por sufragio universal. Eso quiere decir que la Europa que hay hasta el año 79 es una Europa conducida sobre todo por los jefes de Estado y Gobierno que componen lo que se llama el Consejo Europeo y una organización y otra institución que es muy importante que se llama la Comisión, porque la Comisión es el auténtico gobierno de Europa, que son los que realmente ejecutan las medidas, lo deciden los jefes de Estado y Gobierno. Por tanto, tenemos una Europa que en realidad es una Europa de los gobiernos todavía, y con una institución que es la Comisión Europea, que son los técnicos, no los técnicos, los responsables que acaban ejecutando las decisiones y haciendo las políticas desde la política regional, de los fondos FEDER, etcétera, que sabemos, la agrícola, etcétera, ¿no? Pero faltaba una pieza que fuera dando a Europa también un sentido más legítimo democráticamente, y era el Parlamento. En el año 79 se vota por primera vez un Parlamento elegido con digamos, sufragio universal, circunscripción de cada país. Cada país es como si fuera una provincia en las elecciones nacionales. Cada país es, diríamos, la unidad territorial que elige una lista de diputados que irán al Parlamento Europeo. Bueno, así empieza. Debió de ir muy bien. Nosotros todavía no podíamos votar, no éramos miembros de la Unión Europea, pero en aquellos momentos votaron el 60 y pico por ciento, casi el 65%. Entonces, las primeras elecciones al Parlamento debieron de despertar bastante ilusión, porque era unir una pata política, una pata, diríamos, de presencia ciudadana a esa Europa que había estado conducida por los líderes de cada país con toda la legitimidad democrática, pero de una manera indirecta, ¿no? Votamos a los líderes y nuestros líderes con nosotros pues van creando políticas europeas. Ahora nosotros lo que queríamos, decir los ciudadanos entonces, es un parlamento elegido democráticamente para que ahí también la presencia ciudadana directa esté ahí. Pero las cosas no han debido de ir muy bien, porque cada 5 años hay unas elecciones al Parlamento, de manera 79, 84, 89, 94, 99, 2004 y 2009. O sea que tenemos ahora la que toca. Pero cada una de las que han ido teniendo lugar, por desgracia, ha ido teniendo menor participación. ¿Por qué puede ser eso? ¿Es que a los europeos no les interesa Europa? ¿O es que creen que... bueno, este es un tema que yo creo que en Bruselas, que es donde están la mayor parte de las instituciones, el Parlamento está en parte en Bruselas y en parte está en Estrasburgo. Han debido pensar que Europa, conforme estaba consiguiendo ya muchas cosas, iba perdiendo la fidelidad de los europeos, que pues nos parece que está muy lejana, o es que han ido entrando tantos países que esto ya... Bueno, y mientras tanto, curiosamente, pues lo que os he dicho, nuestras aulas tienen chicos y chicas de cada país. Es decir, por un lado notamos lo que es Europa, pero por otro lado está lejana y nos parece que no tiene más importancia. En las últimas elecciones, hace 5 años, votaron el 40%. En Europa, en España, que ya pudimos votar, este año, por supuesto, desde finales de los 80, pues votamos también un 40 y pico. Entonces, hay algo que no se está transmitiendo bien. Europa está haciendo cosas muy importantes, otras discutibles también, pero no parece que lo entendamos bien los ciudadanos. Por tanto, hay ahí un fallo importante. Se debe de transmitir, tenemos que hacer más pedagogía, que nos tengamos responsabilidad, y los políticos también, y algo, hacer más claro. Pero por otro lado, claro, se tiene que realmente llevar el mensaje europeo no solo a la economía, en muchas partes. Yo creo que una de las cosas que ha ido fallando es el mensaje que tenemos. Yo creo que erróneamente hay la idea de que la Europa única que existe es la del mercado y no la de los ciudadanos.
Y esto es algo que la institución que vamos a votar el día 7 de junio es la institución más comprometida en hacer saber que esto es así. Porque los parlamentarios son justamente los mismos que han evitado que haya una jornada laboral de no sé cuántas horas, una barbaridad, que es lo que se pretendía, y lo pararon los parlamentarios. Los parlamentarios también han tratado de visibilizar ahí lo que es un diálogo de civilizaciones. Son los que han tratado en un momento determinado incluso de hacer alguna manifestación contra ETA o contra cualquier materia de terrorismo. Por lo tanto, diríamos que el Parlamento es lo más cercano hoy a lo que podemos decir el corazón de Europa o la vertiente más política, ¿no? Yo creo que los europarlamentarios se saben así y a veces han dificultado la aprobación de cosas que el Consejo Europeo y la propia Comisión estaban haciendo justamente para... Pero no nos llega a los ciudadanos, no nos llega siempre a los ciudadanos. Pero, entonces, de alguna manera, la votación del día 7 es importante por eso, porque estaremos votando el ámbito dentro de las instituciones europeas más cercano a la idea y el sentido de Europa que queremos todos. Entonces, para acabar, porque me gustaría en este sentido que me hicierais las preguntas que creáis oportunas, yo para acabar diría, ¿cuál es el sentido de Europa hoy? Porque claro, yo no puedo convencer solo a mis estudiantes diciendo el niño con el pijama de rayas. Os diré otra película muy importante que acaba de ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Naturalmente no la he visto todavía, pero he visto los reportajes y me atrae muchísimo. La cinta blanca. Es una película que trata de nuevo de bucear en la culpabilidad que podemos tener los países cuando de nuestra sociedad nacen movimientos como el nazismo o otras cosas. Entonces, bueno, todo eso está ahí, pero a los chicos y chicas de hoy con eso no sería suficiente. Tenemos que repensar, revalorar qué valores podemos aportar los europeos digamos, al mundo de hoy. Y en este sentido, demostrar que Europa tiene un sentido, aparte de evitar que dramas como los que hubo en el pasado emerjan de nuevo. Bueno, lo más importante es el que hoy tenemos una globalización, un mundo global. Hoy es una sociedad global y ninguno de nuestros países de manera aislada podemos hacer nada, pero todos juntos sí que podemos ayudar a que ese mundo sea más gobernable y que atrocidades como la que se estuvo a punto de ir a más, la guerra de Irak y otras muchas cosas, si no se produzcan influyendo en la ONU, en los G20, en todos los organismos multilaterales, en la creación de tribunales de orden multinacional, en compromisos como los de Kioto. Europa, en resumen, una Europa unida, aunque no sean unos Estados Unidos de Europa, porque tenemos que ser realistas y no vamos a tener una Europa federal por muchos años, es lo que hay, tenemos que hacer piña. Tan importante es para Europa una Inglaterra como puede ser en estos momentos una Rumanía, y el denominador común lo tenemos que fabricar, pero a partir de ahí, y el Parlamento es una institución muy importante, tenemos que hacer que esa Europa juegue el papel más positivo en un mundo global